nos maltratan, hay veces que nos llegan y agarrándonos la cabeza y nos azotándonos duros en los carros de ellos. Mucha gente por eso ahora sabe que cuando un hijo se va, casi se le arranca parte de su alma porque probablemente o muera en el desierto o termina en una cárcel. Me sacaron una escuadra 9 milímetros y la cargaron y me la pusieron así en la cabeza. Me dijo, a ver, dime quién te va a pasar, si no me dice ahora te chingo, me dijo. Nos encontramos en Tlapa, en el corazón de la región de la montaña en Guerrero. Pocos lugares como este para hacer la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen los migrantes? Pocos lugares como este para intentar, a través de contar una serie de historias, respuestas para esta pregunta. Los migrantes vienen de la pobreza. El migrar como lo único posible. Cuando la pobreza es una cruel realidad donde falta lo más elemental, salud, vivienda, trabajo, como en la región de la montaña, en Guerrero, se migra para buscar la vida. Pues según que el coyote andaba llevando gente, pues. Estaba esperando el que los había llevado de aquí, pues, porque él no sé qué, él no los podía pasar porque tenía miedo que los agarraran o no sé qué pasaría, porque era su temor de él, pues. Jaime y Ernestina de los Santos se conocieron en los campos agrícolas de Sinaloa. Se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y se vieron obligados a migrar. Irse del pueblo rumbo a Nueva York. Los llevaron en un carro de allí, los subieron en un carro, una ven, los fueron a dejar a la frontera, pues, mero donde está la línea. ¿Y ya de ahí que ya estaba ya el coyote estaba en la van? ¿Cómo fue? Ya el coyote llegó después, allí en la tarde, de allí los llevó para adentro. Pues. ¿Para adentro, ya caminando? El viaje puede costar 22,000 pesos. Desde lugares como Jilotepec y otras apartadas comunidades de la región de la montaña, se viaja a Tlapa, luego a Tulancingo y de ahí a Toluca. Se llega en avión hasta Hermosillo, Sonora. La última parada, antes del intento de cruzar la frontera, es en el desierto de Altar. ¿Cómo es el desierto de Altar? No, pues muy peligroso, casi no hay agua, no hay nada, pues. Fuimos caminando, pues, caminamos. Los migrantes son víctimas de las organizaciones criminales, de los coyotes, de los polleros. El escenario donde se consuma el drama de la supervivencia es el desierto, a donde la estrategia de clausurar la frontera, impuesta por el gobierno de Estados Unidos desde finales de la década de los años 90 al instaurar la Operación Guardián en la zona Tijuana-San Diego, llevó a los migrantes indocumentados a la muerte que muchos han encontrado. Empezó a llover en la tarde, ya como las 6, cayó el agua y después empezó el agua con aire, pues, nos mojamos todos y pues, ya no dijo nada, pues mi esposa como que se le entumió la boca, toda la mano como que se le quedó tiesa, pues, y ya pues no pudo hacer nada, ya no pudo hablar nada. ¿Y ahí tú buscaste ayuda ahí en la carretera? Anduve corriendo allí buscando a ver si encontraba un carro, ahí dejé a mi esposa solita, pues, fui corriendo para allá, y otra vez regresé para allá y nada, pues. A mediados de la década de los años 80, Federico de los Santos fue de los primeros mixtecos en emigrar a los campos agrícolas de Sinaloa. Después se fue a Nueva York. Se trata de un migrante experimentado. También la migra del otro lado. Hay veces que no nos tratan, pero súper mal nos maltratan. Hay veces que nos llegan y agarrándonos la cabeza y nos azotándonos duros en los carros de ellos. Cuando uno corre o cuando uno no les hace caso, nos agarran de cuello y nos maltratan. En su mismo carro nos ponen de golpe. Federico es padre de Ernestina de los Santos, la mujer que murió en los brazos de su esposo, y de Jaime de los Santos, un muchacho de 22 años, quien perdió la brújula en Nueva York, quien ahora vaga en las calles de esa deslumbrante ciudad. Me dicen que este muchacho anda quedándose abajo de los puentes, anda quedándose en las calles,
en las casas abandonadas, nomás ahí se calientan, ponen lumbre y por ahí andan pasándose todos los días. Me da mucha tristeza de que mi hijo ande así. Los caminos de la montaña se extienden por la aridez del paisaje que agobia a buena parte de esta región. Se cuenta la leyenda de que en estas montañas vive el amigo, el compadre, quien cambia años de vida por riqueza. Se dice que en este árido paisaje habita el diablo, pero lo cierto es que en Guadalupe Tonaya la falta de agua recuerda al infierno. De aquí los migrantes año con año se marchan a Sinaloa. Este año tuvieron mala suerte. Las heladas en los campos fueron una catástrofe y ellos resultaron damnificados que a nadie parecen preocuparle. No hubo trabajo, nada. Entonces estuvimos esperando unos meses más, a veces como los agricultores decían que iban a revivir las plantas, pero ya no resultó nada de eso. Así estuve trabajando un día a la semana, 2 días, como llevábamos familia de trabajo, pues nos pasó muy mal, pues. Venimos pues así, pues como está lejos la tirada, pues el segundo día llegamos ahí a un restaurante que se llama Péncamo. Entonces de ahí pues tuvimos que comprar unas tortillas para comer. Entonces ahí llegó un señor que nos regaló un plato de arroz ahí para comer todo, porque nos llegó un montón de ahí. Entonces pues ahí pues un señor que salió pues vio que estaba muy jodido ahí, pues ya sabían cómo pasó la noticia que pasaron ahí a eso. Entonces pues vinimos muy tristes. Los migrantes de origen indígena sufren distintas formas de discriminación. Sus derechos les son negados. Las historias de injusticia se multiplican. Lo que pasó con mi esposo es de una muerte, donde un tío de él lo usó para que respondiera de este delito. Antonio García, el esposo de Seferina, ha recorrido distintas cárceles. Un amargo tour que pasó por el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, y llegó a las Islas Marías. Lo que estoy pidiendo es de que lo trasladen en lugar más cercano acá para que sus hijos lo puedan ver, porque pues yo no veo la manera de cómo poder yo mirarlo hasta allá por la situación que estamos viviendo. Si veo que no hay justicia, yo siento que me voy a morir porque no puedo más. Las historias de migrantes en la región de la montaña son muchas. Pues mi hermano Bofilio emigró a Estados Unidos, como varios mexicanos que pues van a ese país. Había un retén militar donde las flechas lo paran, entonces hacen bajar a los pasajeros, arranca el chofer con su camión, pero más adelante los que estaban apostados, los del ejército, le disparan al camión. Mi hermano iba atrás, en ese momento le toca un tiro al lado derecho y le sale por el lado izquierdo, yugular. Quien haya recorrido estos caminos entenderá por qué un día, acechado por la pobreza, Álvaro Cano, un muchacho de 17 años, decide dejar atrás todo y se marcha. Mi mamá dice que mi hermano se fue a la escuela y estaba esperando que llegue, no llegó. Y después de un mes enteramos que está en Chicago. Su padre también migró. Abelardo Cano dejó atrás a su familia y su tierra. Vive ahora en Nueva York, donde no ha tenido suerte, apenas y manda dinero. ¿Por qué se fue? Porque a lo mejor pensó ayudar el mantenimiento de mi papá con su hijo aquí y pensó ayudar a mi papá, pues por eso, como él ya tiene sus sentimientos, pues salió y se fue. La vulnerabilidad de los migrantes de origen indígena se traduce en una constante violación a sus derechos. Puedo mencionar, por ejemplo, del 2008 registramos a 6 traslados de cuerpo. En el 2009 asciende a 7. En el 2010 fueron
igual 6. En lo que va del año, pues llevamos, internacionalmente hablando de Estados Unidos para acá, 2. Pero a pesar de todo, algunos se han apropiado del sueño americano. Manuel Martínez tiene 24 años, nació en Chepetepec. Cuando se fue mi hijo tenía 16 años, ahorita tiene 23 años y no hemos platicado así en persona, no hemos platicado, sí es cierto de que extraño a él. Como muchos, Miguel no olvida a los suyos. Mes con mes envía las remesas que nutren nuestra economía. Allá del otro lado, hace falta su fuerza de trabajo. Acá el dinero. Los migrantes dejan atrás la pobreza. Se marchan en pos de la vida. ¡El migrante está presente! Hoy, millones de migrantes indocumentados viven bajo el acecho de la implantación de leyes y ordenanzas que atentan contra sus derechos. De acuerdo a un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los 50 estados de la Unión Americana han considerado 1.400 proyectos de ley y promulgado 170 leyes en 41 estados en torno a la realidad migratoria. La mayoría de estas leyes establece algún tipo de medida antiinmigrante, pero lo peor son las redadas. De acuerdo a la información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en el 2008 fueron arrestados más de 5,000 inmigrantes considerados fugitivos, 10 veces más que el año anterior, que se traduce, hasta ahora, en uno de los momentos más críticos para los millones de migrantes indocumentados de origen mexicano. También para los venidos de Honduras, Guatemala, El Salvador, de acuerdo a datos del Centro de Estudios de Inmigración del Gobierno de los Estados Unidos, en los últimos 7 años, 10.3 millones de migrantes han llegado a Estados Unidos. Se estima que la mitad de los mexicanos y centroamericanos que residen en Estados Unidos son migrantes indocumentados. Hoy en día, los mexicanos son los migrantes de menor ingreso en Estados Unidos. Según datos de fuentes como el Current Population Survey, los migrantes mexicanos documentados o no representan el 5% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos y todos pagan impuestos. Estamos aquí en Tlapa y de verdad que es un honor y es un gusto porque somos amigos de hace muchos años y también a lo largo de los años me ha tocado ver el trabajo de Abel Barrera aquí en Tlachinolan. Desde el año 1994, Abel Barrera ha trabajado en favor del derecho de los pueblos indígenas, esa línea que es la defensa de los derechos humanos, y estamos trabajando precisamente sobre el tema de la migración. Abel, y hemos conocido una serie de historias muy tristes que pasan lo mismo por la muerte de las personas en el desierto, que pasan también por la explotación brutal de que son víctimas en ocasiones los jornaleros agrícolas en Sinaloa, en Sonora. Historias muy tristes, Abel, pero ¿qué hace tan vulnerables a los migrantes, sobre todo a los migrantes de la región de la montaña? Se hace natural, es decir, se vuelve como parte de la cotidianidad el hecho de que un indígena o una indígena baje a Tlapa con esa situación tan grave de hambre, de indefensión, y ya no los ves, se vuelven invisibles, ¿no? Porque es parte del panorama triste que vivimos en la montaña, de que la gente esté en una banqueta comiendo con guajes, de que la gente de la montaña pues camine en fila india, como decimos, porque pues así se camina en la montaña y en automático decimos ahí van los montañeros o montañeras, los sin derecho, los sin tierra,
los sin casa, los sin empleo. Ese es el gran drama de nuestro país y de los indígenas. La migración se ha convertido en una forma de supervivencia. Háblame un poco de esta forma de vida de los migrantes de la montaña, que lo mismo van, como decíamos, a los campos agrícolas del norte de nuestro país, que allá, más allá de nuestras fronteras. Bueno, nosotros hemos ido viendo cómo la gente ha estado en un dilema tan grave. Migrar o morir, pero nosotros ahora ya no es migrar o morir, migrar y morir. O sea, migras y mueres. Mucha gente por eso ahora sabe que cuando un hijo se va, casi se le arranca parte de su alma porque probablemente o muera en el desierto, o termina en una cárcel, o muera también en su trabajo, o sufra un accidente en alguna ciudad de Estados Unidos. Eso es que ya no es solamente una alternativa, más bien es una cuestión donde están en el filo de la muerte. Es decir, los migrantes no solamente cargan con su alforja, cargan con la muerte, porque en verdad la muerte los acompaña y ellos lo tienen muy claro, que pueden morir al salir de Tlapa, que pueden morir en el desierto, que pueden morir en el cruce de la frontera y que pueden morir en su trabajo, ¿no? Ese es el drama de cómo la gente en su alforja, parte de lo poco que lleva esa cuestión de que es posible que ya no regrese, que ya no vuelva a mirar a la montaña. A partir de la reflexión, a partir de ese trabajo cotidiano realizado en Tlachinolan, ¿cómo podíamos cambiar esta realidad? ¿Cómo podíamos reconocer esos derechos de estos trabajadores migrantes que han generado riqueza, primero en estos campos agrícolas del norte del país, que han generado riqueza desde hace muchos años a la dorada California y que hoy incluso generan riqueza en Nueva York, ¿no? Que están trabajando allá estos migrantes aquí de la región de la montaña? ¿Cómo cambiar esta realidad tan difícil de traer consigo a la muerte? Los migrantes existen, tienen que ser reconocidos y tiene que haber políticas que en verdad respeten y reconozcan. En México no existe realmente jurídicamente esta figura del migrante, menos del jornalero agrícola. O sea, el jornalero agrícola, eso es realmente como el otro lado del espejo de lo que es nuestro país, de esa esclavitud en que siguen trabajando los pueblos indígenas en los campos de Sinaloa. Y por otra parte también de las autoridades, bueno, es importantísimo entender que se tiene que diseñar una política migratoria. Desde el sur de México hasta el norte, bueno, estamos hablando de cómo miles de personas están cruzando nuestro país y no es posible que las autoridades de los diferentes países no quieran ver esta realidad, ¿no? Entonces, mientras no se vea a los migrantes, nuestro país se va a estar desangrando y yo creo que va a seguir, sumido en la violencia, en la exasperación y sobre todo ignorando a quienes nos han estado construyendo la patria. Por eso es importante diseñar políticas para migrantes y sobre todo de que tengan un lugar digno en nuestro país. Yo creo que esa es la clave es diseñar esas políticas para migrantes, justamente políticas migratorias que tienen que tomar en cuenta las necesidades de estos migrantes mexicanos, pero las necesidades de todos estos migrantes que provienen de lo que hemos llamado el país de la pobreza. Precisamente queremos agradecerte, Abel, muchas gracias por ese trabajo que realizas y muchas gracias por esta entrevista, Abel. No, al contrario, pues seguiremos como los migrantes luchando para que realmente en el país sean reconocidos los que en verdad están dando todo para que México cambie y ante todo haya justicia. Ante todo haya justicia y existen esas políticas migratorias. Vamos a continuar con una crónica
que habla de la realidad de estos otros migrantes que cruzan el país y que lo cruzan en el famoso tren llamada La Bestia. Aquí en la región de la montaña hemos documentado una serie de historias sobre la realidad de los migrantes mexicanos. Pero hace algún tiempo, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizamos un documental sobre las vivencias de los migrantes centroamericanos. Este es el documental, o un fragmento del documental que realizamos hace algún tiempo. El peligro acecha. A lo largo del incierto viaje rumbo al norte, en todo momento se expone la vida. Los miles de inmigrantes indocumentados, nadie sabe cuántos son, que cruzan por territorio mexicano rumbo a la promesa de la supervivencia y el dólar, hoy son reducidos a mercancía desechable. Ya empiezan los garroteros, pues. Ya uno va subido en el tren y ellos le dicen a uno, hey, ¿por qué te subes? Le dice. Pero andas lana para subirte, le dice. Entonces, yo lo le di 10 varos, 10. Entonces, está bueno, quédate, me dice. Y a un montón de muchachos le dice, si el que no anda dinero aquí se tira, le dice. O sea, si en una estación del tren tú no quieres arriesgarte a subirte al tren rápido, tú le pagas a un policía y te metes a la estación y lo agarras el tren paradito. Lo persiguen a uno. ¿Pero en qué ciudades? ¿En Orizaba? Lo persiguen en Orizaba. En Orizaba, lechería, ahí sí. Yo ando un golpe que me aquí ve, a ver, donde me dio un garrotero. Ahí te dio un garrotero, ¿cómo estuvo? Cuéntanos qué fue lo que pasó. Aquí estaba corriendo en el tren. Cuéntame lo que pasó. No, o sea, sí, allí en Orizaba, o sea que el garrotero lo siguió. Ya cuando yo me pegué el golpe, íbamos renqueando, lo alcanzó a todo. Viene los dijo, vaya pues, dice, délos allí para los frescos, dice. Si no, dice, ya saben qué rollo con la migra. Los inmigrantes venidos del sur, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, son lo mismo víctimas de asaltantes y pandilleros que de los temibles zetas. Sufren la extorsión y la tortura. Con espeluznante frecuencia, desaparecen. Entonces me subió al carro, así de golpes. Y también la mujer empezó a golpearme. Entonces cuando vieron que yo no quería decirles, ya creyeron ellos que yo estaba mintiéndoles. Me sacaron una escuadra 9 milímetros y la cargaron y me la pusieron así en la cabeza. Me dijo, a ver, dime, ¿quién te va a pasar? Si no me dices ahora te chingo, me dijo. Hoy sí ya te chingaste, me dijo, por aquí nadie te va a salvar. ¿De dónde eres? Soy de El Salvador. ¿Y cómo hemos llegado hasta acá? Le dije que en el tren. A los viajeros de la desesperación los empuja la miseria. El sálvese quien pueda del hambre dejada atrás en algún poblado de Honduras, El Salvador o Guatemala. Pues cuando los íbamos a meter, los agarraron unos policías y los robaron todo el dinero, los armaron a la pared y empezaban con un registro, estaban el gorro, los bolsillos y todo, y lo sacaron todo, pues, hasta la mera orilla del pantalón, y lo sacaron los 300 pesos, al otro lo golpearon, y como no les quiso dar el dinero, les dijo que eran unos perros, unos ladrones, entonces se enojaron y le sacó la pistola y les dijo que no los mataba, porque no tenía el deseo de matarlos, pero por la parte de él los mataba, porque nosotros para él éramos unas ratas, como matarlos a nosotros, dijo que era como matar a cualquier perro, dijo. Si la amenaza de las bandas de secuestradores es una constante en el camino, también lo es el abuso. El engaño de que un inmigrante desesperado por salir del infierno del viaje en tren puede ser objeto. Y luego piden la feria y solo lo vienen a dejar botado. ¿Cuánto te cobran? $600. $600. Para llevarlo hasta la frontera y luego ahí lo dejan botado a uno. Eso, ahí en Pachuca, en Hidalgo, sí, es esto, ¿no? En Pachuca, ahí Hidalgo. operan estos Sí. personas. Ser un inmigrante indocumentado viajando por México es ser nadie. Entonces llegué hasta el municipio de Arriaga y entrando a Arriaga estaban unos soldados en lo oscuro esperándonos. Íbamos 4. Entonces empezaron a registrarnos. Nos dijeron que iban a entregarnos a migración y entonces como no llevamos nada, nos dijeron que pues sí que éramos unos perros que solo a chingar aquí en la madre veníamos a México y que veníamos nada más a chingar. Para seguir en el camino, hay quien hace lo que puede para ganarse unos pesos. Cuando ya habíamos terminado el trabajo y todo,
Le digo, ¿y el pago? Le digo yo, no, me dijo, no hay pago, me dijo. Te me vas a la chingada, me dijo. Migración le voy a echar, me dijo. El viaje de la supervivencia, el de los inmigrantes en la ruta rumbo al norte, puede terminar en cualquier momento y de la peor manera. Ellos no existen, aunque sean decenas de miles los que cruzan nuestro territorio año con año. Nadie garantiza sus derechos. Pueden ser víctimas del engaño de los polleros, asaltados por garroteros y maquinistas del tren, extorsionados, también secuestrados y asesinados, víctimas del crimen organizado. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Este es el jale. Aquí en este río seco se concentra el transporte para la región de la montaña, aquí en Guerrero. De aquí, de este lugar, parten los migrantes que se van lo mismo a los campos agrícolas de estados como Chihuahua, Sinaloa, Baja California, que quienes se van a buscar la vida más allá de nuestras fronteras, a ciudades como Nueva York o Chicago. Hay que decirlo, los migrantes no son criminales. También hay que decir lo siguiente: si existe un fenómeno importante a nivel cultural, a nivel humano, en este mundo globalizado, ese fenómeno, el más trascendente, es el fenómeno de la migración.